Amados hermanos y amigos, buenas noches. Que el amor de Cristo y la paz del Señor sean con ustedes en esta noche. Estamos listos para comenzar en esta noche nuestro habitual estudio bíblico, reflexión en la palabra de Dios de los miércoles en la noche. Gracias por acompañarnos. Es mi oración que todos estén bien en sus hogares habituales. Y bienvenido al nuestro. Como siempre, desde la privacidad de nuestra casa, desde nuestro hogar, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a estar reflexionando en un texto en el Antiguo Testamento, el cual voy a pedirle que vaya buscando, si tiene usted su Biblia, desde ya, y lo leeremos en unos minutos. Estamos hablando del libro de el libro de Ezequiel, en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo la noche de hoy. Nuestro devocional, nuestro pensamiento reflexivo en la palabra está fundamentado hoy en el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, el versículo 49 y 50. Vaya buscándolo, en unos minutos lo vamos a leer. Quisiera primeramente que fuéramos a nuestro Padre Celestial en una oración. Probablemente usted tiene algunas necesidades. Quiero orar por usted esta noche y queremos elevarnos en una palabra de oración a nuestro Dios para iniciar con su bendición este devocional de esta noche. Entonces, por favor, acompáñeme en esta oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, a través de Jesucristo, su Hijo, en esta noche, damos gracias por la oportunidad una vez más de acudir a su palabra para encontrar la sabiduría y la guía necesarias para nuestra vida, la fortaleza necesaria para poder seguir adelante con entusiasmo y también con fe, con una actitud y un espíritu positivos en medio de las circunstancias adversas que ahora todos vivimos. Padre, es nuestro objetivo esta noche poder fortalecernos, crecer en nuestra fe. Es nuestro objetivo esta noche escucharle para obedecerle, oír su consejo, oír su enseñanza desde las páginas de su santa palabra. Queremos pedir, Señor, por todos aquellos que están padeciendo, que usted sea con ellos. Queremos orar muy especialmente en esta noche, Señor, por la señora Yadira, que está enferma en el hospital con esta enfermedad ya crónica y muy dolorosa y difícil para ella. Pedirte, Padre Santo, que usted la tome en sus manos y haga la obra en ella según su santa voluntad. Ayúdale, Padre, para que ella pueda tener la oportunidad una vez más de escuchar tu palabra, para poder saber cómo prepararse para estar en paz con usted. Acompáñala, Señor, dale el consuelo que ella necesita, Padre, y que solo usted puede darle. Dale la fortaleza y la compañía que ella necesita y que solo usted puede darle, Señor. Queremos también pedirle por Miss Joyce que la fortalezca a ella y toda la familia en la pérdida de un ser amado que acaba de sufrir, de su madre. Sabemos todos que es un paso muy duro y una situación muy difícil de sobrellevar, muy especialmente en las circunstancias en este momento en que es poco lo que se puede compartir en torno a la muerte de un ser querido por las restricciones que hay a razón de toda esta pandemia. Le pedimos que la ayude a ella, a toda su familia, Señor, a sus hijos, a sus hermanos, a todos, que les dé la fortaleza para que ellos puedan enfrentar esta adversidad adicional a las que ya hay, que ahora penosamente tienen que enfrentar. Pedimos por todos nuestros hermanos, que a cada quien bendiga y ayude, Señor, lo fortalezca, les fortalezca a todos, les ayude, puedan salir adelante, Señor, en sus necesidades. Sabemos, Padre, que el no estar trabajando sugiere escasez de medios para poder suplir las necesidades diarias.
Padre, en el nombre de Jesús suplicamos que usted sea con todos, que usted los guarde, Padre, y sea su proveedor, como siempre, su protector, la fuente de sus bienes, la fuente, Señor, de lo que ellos necesitan, que puedan estar confiados, con fe, reposando en usted, que usted no los desamparará nunca. Bendice a cada uno de ellos, Señor, muy especialmente en los hogares que más necesidad hay. Padre, entonces en esta noche suplicamos su bendición. Pedimos por todos nuestros familiares en todos los rincones del mundo, en Costa Rica, en Panamá y en cualquier otra parte del mundo, Señor, donde tenemos familia, nosotros y nuestros hermanos. Bendice a todas las familias de nuestra congregación. Ayúdanos a todos a mantenernos juntos siempre para salir adelante. Padre, sé con nosotros en esta hora y que todo lo que hagamos sea hecho de acuerdo con su santa voluntad. En el nombre de Jesucristo pedimos ahora su dirección y su bendición, dándole las gracias. Amén. Quisiera empezar, mis amados, en esta noche citando uno de los sabios proverbios de el sabio Salomón. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 9, Salomón allí dice unas sabias palabras sobre las cuales queremos reflexionar en esta noche. O hace una observación interesante, que es precisamente esa observación de Salomón en Eclesiastés 1.9, la que me ha llevado a pensar en el tópico que queremos hoy analizar. Salomón dice en Eclesiastés 1.9, ¿qué es lo que fue, sino lo que será? ¿Y qué es lo que ha sido hecho, que no se hará? Nada hay nuevo debajo del sol. Esa frase de Salomón, nada hay nuevo debajo del sol, y que todo lo que ha sido hecho es lo que se hará también, y todo lo que ya fue es lo que será también. Sugiere este texto que la historia del hombre, la vida humana, la historia del hombre, en alguna forma, como dicen de hecho los historiadores, se repite, es como un círculo, y cada cierto tiempo se repite la historia. Desde que existe la humanidad, aun cuando han habido grandes diferencias en tecnología, en la calidad de los tiempos, la ciencia, etcétera, todas estas cosas que lógicamente evolucionan y cambian, lo cierto del caso es que el comportamiento humano y lo que éste trae consigo viene siendo cada vez, o viene siendo siempre más o menos el mismo. Incluso hasta los mismos errores, a veces la humanidad una y otra vez los comete. Los historiadores dicen que hay de la nación que no aprende de sus errores, porque volverá a ver su historia repetirse. Y Salomón dice exactamente eso allí en ese texto de Eclesiastés 1.9. Realmente lo que ha sido hecho antes se hará después también, y lo que ya fue será después también. Y dice él, no hay nada nuevo debajo del sol, o sea, aquí en la tierra. En tiempos antiguos el profeta Ezequiel fue enviado por el Señor a la nación de Israel a predicarle, a hablarle, a concientizarla de la importancia que había en regresar a Jehová su Dios para evitar las consecuencias de lo que vendría después si no lo hacían. No estoy afirmando para nada que necesariamente toda calamidad o toda consecuencia adversa que le sucede al ser humano o le sucede al planeta Tierra es porque Dios lo está castigando. No voy a afirmar eso de manera absoluta, no siempre necesariamente es así. Ahora, si hago la observación que bíblicamente sí,
Dios muchas veces castigó a las naciones, especialmente a su nación, su pueblo, por su desobediencia, por olvidarse de Él, por apartarse del camino. Y precisamente el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento fue enviado a la nación de Israel a predicarles, a hablarles, a advertirles de la importancia que era mantenerse fieles a Dios. Más bien, a regresar otra vez a aquel Dios, a su Creador, al Dios al cual siempre habían servido, en el cual siempre habían creído, para evitar las consecuencias que vendrían después. Esto que estoy diciendo podemos aplicarlo o patentizarlo a título personal o en conjunto como sociedad, como nación, como pueblo. Cuando Ezequiel habló a la nación de Israel, de manera figurativa la comparó con otra nación de la antigüedad, con el propósito de puntualizar los pecados de aquella otra nación que ahora Israel, el pueblo de Dios, estaba cometiendo. E hizo allí una comparación entre ambas naciones. Y el propósito de esa comparación era fundamentalmente advertirle a la nación de Israel, pueblo de Dios, este fue el comportamiento de aquella nación Sodoma. Y este está siendo el comportamiento de ustedes ahora también. Deben de observar que la razón que llevó a Dios, o el propósito, más bien el motivo por el cual Dios castigó a aquella ciudad pagana de Sodoma, fue por estas cosas. Queremos entonces llamar nuestra reflexión en esta noche, o nuestro tópico en esta noche, mis amados hermanos y amigos, los pecados de una nación. Y en el libro de en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, y allí vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, aquí en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 16, en el versículo 49 y 50, dice el profeta Ezequiel de esta manera. Ezequiel 16, 49, 50 y 50, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En este texto, Ezequiel le habla a la nación de Israel y la compara con la nación pagana de Sodoma. Todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, y la destrucción con fuego y azufre del cielo que vino y destruyó aquellas dos ciudades en las planicies cercanas allá al Mar Muerto, y cómo Jehová destruyó a estas ciudades. Y conocemos la historia de Lot, que vivía allá y que Dios envió sus ángeles a advertirle para sacarlo con su familia, y que como la mujer de Lot, en el camino de huida, miró hacia atrás y quedó convertido en una estatua de sal. Cuando los mensajeros de Dios habían dicho a Lot y su familia, cuando vayan huyendo, cuando vayan saliendo, no miren hacia atrás. Y ella miró hacia atrás en desobediencia y quedó hecho una estatua de sal, nos cuenta el libro del Génesis. Conocemos bien la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades perversas, ciudades en las que habitaba todo el mal conocido por el ser humano, y que fue la razón de la destrucción de Jehová de esas ciudades. Ahora, Ezequiel viene a su pueblo, a la nación de Jehová, a Israel, y le advierte a Israel y le puntualiza cuáles fueron los pecados de Sodoma. Y es interesante que Ezequiel aquí le llama, o le dice a Israel: Sodoma, tu hermana. Sodoma, tu hermana. ¿Eran hermanas realmente Sodoma e Israel? No, no lo eran. Sodoma no tenía nada que ver con la nación de Dios. Sodoma no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. De hecho, ni existía Israel todavía. Todavía Israel no existía cuando Sodoma existía.
o en el tiempo en que acontecieron los sucesos de Sodoma. No tenían ningún parentesco, ninguna relación, excepto que el comportamiento de Israel ahora estaba siendo tan pagano y tan malvado, tan apartado de Dios y tan lleno de pecado como había sido el comportamiento de Sodoma. Por eso entonces es que Ezequiel le llama tu hermana, Sodoma tu hermana. Pero lo que queremos puntualizar en esta noche, mis amados hermanos y amigos, es cuáles fueron esos pecados. Lo que queremos reflexionar en la noche de hoy es el poder observar cuáles fueron esos pecados. Observe, Ezequiel menciona aquí 4 pecados que fueron los pecados de Sodoma, que hicieron que ésta acarreara tras sí su propia destrucción. Dice el profeta Ezequiel: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del menesteroso. O sea, no hubo piedad, no tuvo amor al prójimo. Estas fueron las causas que llevaron a Sodoma a la destrucción. Leíamos al principio, mencionaba yo al principio, como el sabio rey Salomón decía que realmente no hay nada nuevo debajo del sol. Y cómo el comportamiento de la historia de la humanidad se repite una y otra vez. Hoy vivimos en un mundo, mis amados hermanos, en una sociedad moderna, en la cual el hombre, entre muchos otros males, va desbocado detrás de todo. Hoy la gente, la humanidad busca la gratificación, ojalá casi inmediata. Todo el mundo vive una vida deprisa. Todo el mundo quiere satisfacer el yo, quiere gratificar el yo. Quiero tener las cosas de la manera más rápida posible que se pueda, casi de manera inmediata. Nuestra sociedad, nuestras generaciones más jóvenes están acostumbradas ya y viven una vida súper agitada y aprisa, buscando siempre alcanzar las cosas, ojalá de manera inmediata. Ya nadie quiere dedicar esfuerzo, el esfuerzo aquel que dedicábamos o que se dedicaba antes por tiempo, por años, esperando venir los tiempos de las cosechas. Quiero decir, de tener los frutos de lo que se trabaja en la vida, con paciencia, con dedicación, con esmero y con espera. Hoy el humano quiere obtener las cosas de manera casi que inmediata. Se repite en alguna manera ese comportamiento o esa actitud de ir en busca de la gratificación, la satisfacción del ego, la satisfacción del yo. Y siguen habiendo aquellas características, o en este caso particular, los pecados de aquella nación, de Sodoma, que fueron después también los pecados de Israel. Y que ahora siguen siendo, hoy por hoy, siguen siendo los pecados nuestros, hoy día. Siguen consumiendo a la humanidad igual. Ezequiel dice, entonces, bueno, estos fueron los pecados. Número 1, dice Ezequiel, número 1, tenemos el primer pecado tuyo, oh Israel, fue el mismo de Sodoma, que fue la soberbia. La soberbia. La soberbia es un mal que ha alcanzado, ha tenido la humanidad desde siempre. El diccionario de la Real Academia Española define la soberbia como el orgullo y amor propio desmedidos. Orgullo y amor propio desmedidos. La soberbia lleva al hombre a tener esa actitud de independencia absoluta, de autosuficiencia absoluta. A pensar y creer y actuar con un tipo de comportamiento de ideología como que no necesita a nadie ni de nadie, mucho menos de Dios, mucho menos de Dios. A pensar que Él es producto de sí mismo, y escuchamos frases muy populares que ilustran esto. Por ejemplo, yo lo que tengo y lo que soy no se lo debo a nadie. Lo que yo soy, yo lo he construido con mis propias manos. No debo a nadie nada. Yo no le pido a nadie nada.
No me meto con nadie. No le debo a nadie nada. Yo puedo todo por mí mismo porque he trabajado muy duro en la vida para alcanzar y ser lo que yo soy. Una actitud de absoluta y total soberbia. Mis amados hermanos y amigos, ¿se ha fijado usted que hoy por hoy, en medio de la gran tragedia que estamos viviendo hoy en la humanidad, no resulta curioso observar que no es el dinero de los millonarios, y no tengo nada contra ellos, no hay ningún mal en tener dinero? Muchos de los grandes ricos que han existido en la historia eran hombres de gran fe. Uno de los grandes hombres más ricos de la Biblia, en la historia bíblica, es llamado el padre de la fe, Abraham. Abraham fue un hombre rico, pero fue un hombre de gran fe. Siempre cito a Job también como un ejemplo de un hombre piadoso y dedicado a Dios, justo, perfecto, sin mancha ante Dios. Job capítulo 1, versículo 1 y 2 nos cuentan que había en esa tierra de Uz un hombre que era sumamente rico, pero que era también muy temeroso de Dios. Entonces, no hay nada de malo en ello. Pero ¿se ha fijado usted que no es la riqueza del mundo ahorita la que está solventando o la que está ofreciendo ninguna solución al problema que tenemos? La humanidad, con toda la riqueza que pueda tener, con todo el dinero que pueda tener, con toda la capacidad de obtener que tiene el ser humano hoy por hoy. Hoy hablamos en términos que son casi incalculables o impensables para la mente humana. Yo no puedo imaginarme junto $1 trillón, por ejemplo. Yo no podría imaginarme qué es eso, cuánto es eso. Hoy los cálculos de la economía mundial se hace en términos de billones y billones y entonces ya trillones. Hoy ya no se habla de ricos y millonarios, se habla de billonarios. Hay riqueza en el mundo de sobra, está mal distribuida penosamente, pero la hay de sobra. Pero ha observado usted toda la riqueza del ser humano junta, todos los trillones de dólares juntos, puestos juntos, no están pudiendo solventar el mal que está quejando a la humanidad hoy. ¿Sabe lo que lo está haciendo? La solidaridad. La solidaridad. La comprensión. El identificarnos con el que está en mayor peligro para no ser fuente de peligro para él. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, se nos aconseja mucho, no te expongas, no salgas, no vayas, no andes por allí como si todo está normal, porque no lo está, no solo pensando en ti, sino pensando en aquellos a quien puedes perjudicar con eso. Por ejemplo, los de mayor edad. Pero ve usted, dice Ezequiel acá que el pecado número 1 de Sodoma fue la soberbia. La altitud de espíritu. La palabra de Dios nos habla un poquito de la soberbia de diferentes maneras. En el libro primero de Juan, en el capítulo 2, versículo 16. Voy a leer este texto acá en la Biblia. En el Nuevo Testamento ahora, en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, versículo 16. Perdón, capítulo 2, el versículo 16 dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y observe esto, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí la Biblia nos dice, la vanagloria de la vida, que es característica propia o hermana de esa actitud de soberbia del ser humano, dice, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. La soberbia. Esa actitud de altivez, esa actitud de grandeza. Y usted no tiene que ser ni poderoso, ni rico, ni con una gran autoridad sobre un montón de gente, mi amado, para tener una actitud de soberbia. Conozco muchas personas que tienen muy poco y tienen una actitud muy soberbia. Solo el hecho
de pretender que yo soy el producto de mí mismo. En otras palabras, de pretender que lo que soy y lo que tengo, sea mucho o poco, lo que yo he logrado es gracias a mí y a mi trabajo y a mi dedicación. Olvidándose del Creador que nos puso en este mundo. Olvidándose del Creador que me dio estas manos para poder trabajar. Este pensamiento, este cerebro para poder pensar. Esta boca con la que hablo hoy, mi hermano. No es posible hacerlo. Este que es mi trabajo, este que es lo que yo hago. Predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. No sería posible hacerlo si Dios no me hubiera bendecido con la capacidad de poder hablar. No es el que sea yo muy inteligente y capaz. Es de Dios que bendice y da. Es por eso que soy capaz de ser y hacer lo que hago. La soberbia es un pecado grave ante Dios. Y la palabra lo señala como que viene del mundo, no de Dios. En el capítulo 6 del libro de Proverbios, el versículo 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17, 16 en adelante. En ese texto, el sabio rey Salomón otra vez habla de las cosas, los 7 cosas que Jehová aborrece. Y él dice en el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y observe cómo empieza el versículo 17 ahora. En la primera de esas cosas que Jehová aborrece, que abomina el alma de Jehová, dice el proverbista Salomón, los ojos altivos. Proverbios 6, 17. Los ojos altivos. La soberbia. La soberbia fue un pecado capital de los sodomitas y estaba siendo pecado capital también del pueblo de Israel. La palabra de Dios también en el libro de Proverbios, aquí sí vamos a leer este texto, hablando todavía sobre la soberbia, hace una advertencia de gran importancia para todos nosotros. En capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18 dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia. Ahí está nuestra palabrita, ¿lo ve? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia, mi amado hermano y amigo, ese orgullo y amor propio desmedidos, esas ínfulas de grandeza, esas ínfulas de independencia, esa actitud de autosuficiencia, como que si yo me valiera de mí mismo nada más, olvidándome sobre todas las cosas del Creador, del que me puso en esta tierra, de cuyas manos yo soy obra. Fue uno de los grandes pecados de Sodoma, que lo llevó al final, o la llevó al final, a la destrucción de parte de Dios. Pero no solo la soberbia. Dice entonces el profeta Ezequiel también allí en nuestro texto de estudio, en Ezequiel 16, 49 y 50, dice él después, la saciedad de pan. ¿Por qué es, o cómo puede ser la saciedad de pan un pecado? ¿No nos enseñó Jesucristo, dirá usted? ¿Acaso no nos enseñó el Señor en Sermón del Monte a pedir por nuestro pan? ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego entre las cosas que Cristo nos enseña a pedir al Señor, nos dice que le digamos que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No nos enseña acaso Cristo a pedir por el pan? ¿Cómo puede ser entonces el hecho de que Dios luego me bendice con el pan por el cual yo le pido un pecado? ¿Por qué dice Ezequiel que la saciedad de pan fue un pecado de Sodoma? La idea de Ezequiel, mi hermano, mi amigo, aquí es la idea de la abundancia. La abundancia. Repito una vez más, la abundancia en sí misma no es pecado. Pero la abundancia yo puedo hacer de la riqueza, de la abundancia con que Dios me ha bendecido, de la abundancia con que Dios ha provisto a este mundo. La abundancia con la que Dios nos ha proveído, puedo convertirla en algo que me puede hacer a mí ser soberbio y alejarme del Señor. La abundancia es un mal, o podríamos decir una espada de dos filos. Yo la puedo usar para el bien, para mí, o ya la puedo usar para mi propio mal.
Yo puedo hacer que la abundancia y el disfrute de las bendiciones de Dios me hagan apartarme de Él e ir detrás del placer y las cosas que el poseer me ofrecen de por sí y olvidarme entonces de la fuente. El problema de la abundancia, escúcheme bien esta idea, escúcheme esto bien por favor. El problema con la riqueza, la abundancia, mi amado hermano y amigo, es enfocarse en la abundancia o en la riqueza en sí misma y olvidarme de la fuente de la abundancia. Cuando yo no soy capaz de mantenerme consciente de cuál es la fuente de la abundancia y consecuentemente honrar y glorificar a esa fuente de la abundancia, es cuando la abundancia entonces es un arma que me está matando a mí mismo. El proverbista Salomón, una vez más, en el capítulo 3, el versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dicen: honra a Jehová con tus bienes. El problema de la abundancia, una vez más, no es ella en sí misma, es enfocarme en ella sin pensar en la fuente de que ella tiene. Ese fue el problema de Sodoma. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que sucede? Nos aparta de nuestro Dios, de nuestro Creador, nos aleja del Creador, nos lleva por el mundo perdidos en el mar de la abundancia. Fue el problema precisamente, paradójicamente, de Salomón. Si usted lee Eclesiastés capítulo 2, usted encuentra a Salomón allí hablando de toda la abundancia. Salomón era uno de los billonarios de hoy, allá en el tiempo antiguo, equivaldría a uno de esos billonarios de hoy. Y en el capítulo 2 usted lee en Eclesiastés como Salomón constantemente menciona y habla: tengo todo, he probado todo, he hecho de todo, no hay placer que yo me haya negado en este mundo. No hay cosa que mis ojos no hayan visto, no hay cosa que mi corazón no haya deseado y yo no haya obtenido. Para concluir con el punto que es el tema de su libro de Eclesiastés, para llegar a la conclusión: todo es vanidad. No encontré lo que buscaba nunca. ¿Por qué, mis amados? Porque hubo un tiempo en la vida de Salomón en que se enfocó nada más en la riqueza, la abundancia en sí misma, o sea, la saciedad de pan, que allí Ezequiel, de una manera un poco metafórica o simbólica, le llama a la abundancia saciedad de pan. Ese fue el problema de Salomón, enfocarse en el pan y la abundancia de pan y la saciedad de pan que tenía, olvidándose de la fuente de donde venía el pan. Por eso es que la abundancia o la saciedad de pan fue un pecado para Sodoma y fue un pecado para la nación de Israel. Hay una historia, no vamos a leerla ahora, solo la menciono, pero hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21, 16 en adelante. Yo la menciono mucho esta historia, es una de mis historias favoritas en la Biblia, donde nos ilustra perfectamente el peligro de la abundancia. Creo que esta historia hice referencia en la primera de esta serie de devocionales y de estudios bíblicos de todos los miércoles en la noche, cuando hablé de aquel hombre rico. ¿Se acuerdan? No sé si usted recordará eso, pero el hombre rico, aquel que tenía muchos bienes, dice la Biblia. Y la historia termina enseñándonos cómo esos bienes incluso pervirtieron el alma de aquel hombre. Nunca pensó en términos que no fueran términos de los bienes que tenía, de la abundancia, de la saciedad de pan, de lo material, de lo que poseía. Y hablando con su alma, nunca habló de cosas espirituales. ¿Por qué? Aun cuando decía: alma, muchos bienes tienes, para muchos años regocíjate, come, bebe. Recuerda la historia del rico insensato en Lucas capítulo 12. El enfoque completo en lo que poseía jamás lo hizo pensar en la fuente de lo que poseía. Y cuando estoy hablando de la fuente, usted me habrá entendido ya que me quiero referir a Jehová Dios del universo, nuestro proveedor. Este texto, esa historia de ese hombre, esa parábola que Cristo contó, nos ilustra muy bien que
La abundancia, la saciedad de pan puede ser peligrosa si nosotros no sabemos manejarlo bien. Básicamente, si nos enfocamos en ella olvidando la fuente de donde viene. Puede ser un arma de doble filo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo, hablando de la abundancia, en el capítulo 6, cuando Jehová entregó al pueblo de Israel la tierra prometida, la tierra aquella que era rica, aquella tierra cultivada llena de viñedos, que fluía, dice la Escritura, leche y miel, en la que había abundancia de todo. Le hizo recordar a Israel Jehová cuando la puso en sus manos. Y Moisés, aquí en el libro de Deuteronomio, le está repitiendo al pueblo de Israel. Moisés, antes de morir, le da un discurso al pueblo. Y en su discurso a la nación de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Israel, ya después, bajo la dirección y el liderazgo de Josué, Moisés le recuerda a Israel y le hace una observación de mucha importancia que quisiera leer en esta hora. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 10 en adelante, dice la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que le daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este texto es de importancia mayúscula, mis amados, porque aquí Moisés le está presagiando al pueblo, pronosticando al pueblo: oh Israel, pueblo de Dios, entiende esto, van a entrar a una tierra rica, en abundancia, hay de todo allí. Y cuando estés allí, cuando comas de lo que Jehová te ha dado, cuando comas de aquellas viñas, cuando bebas aquellas aguas, cuando bebas aquella leche, cuando pruebes la dulzura de aquella miel, cuando tus graneros están llenos y hagas fiesta y tengas y puedas estar saciado de todo, le hace una observación muy importante, que fue lo que la nación de Sodoma olvidó. Se olvidó de su Creador. ¿Y cuál fue esa advertencia que hizo Moisés? Ya lo acaba de leer usted, mi amado. Moisés le dice: cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Abundancia de pan tenía la nación de Sodoma, o como también la tenía la nación de Israel. Pero también Ezequiel, volviendo a Ezequiel capítulo 16, 49 y 50, le menciona un tercer pecado a Israel, recordándole que fue un tercer pecado también de la ciudad de Sodoma. Le dice el profeta Ezequiel otro tipo de abundancia ahora. Mire qué interesante. Le dice: abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Mire, soberbia, abundancia de pan, abundancia de ociosidad. El trabajo siempre será bien apreciado y bien valorado por Dios y por todas las personas. A todos nos cae muy bien una persona trabajadora. Por el contrario, nos resulta odiosa una persona vagabunda. Decimos en el argot popular, una persona sostenida, una persona que se recuesta a las otras personas, una persona que está siempre buscando cómo sacar ventaja de la manera más fácil posible, poder sacar ventaja para trabajar lo menos posible y tener lo más que pueda. La abundancia de ociosidad. ¿Por qué hubo abundancia de ociosidad en la nación de Sodoma? Bueno, por la razón que ya mencionamos antes, el segundo pecado, que fue la abundancia de pan. Como Dios los había bendecido con todo, ellos entonces se convirtieron en personas vagabundas.
en personas que no redimían bien el tiempo, abundancia de ociosidad. En otras palabras, dicen en mi país, no sé en lo de ustedes, si hay gente de otros países acá que están viendo eso, decimos allá vagabundería. En otros países hay que dicen flojera. Y así sucesivamente otro tipo de palabras se utilizan para describir esto. Pero en una palabra, mis amados hermanos, ¿por qué la ociosidad es malo? Es malo el descanso, no, al contrario. Dios mismo descansó al séptimo día, ¿se acuerda usted? En la creación, después de que hizo toda la creación, descansó el séptimo día. Incluso a Israel, bajo la antigua ley de Moisés en el Antiguo Testamento, le ordenó Jehová que descansara el séptimo día. De hecho, se lo dio como mandamiento en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, le ordenó que debía descansar el séptimo día. El problema está cuando el descanso se convierte en ociosidad, que es una enfermedad odiosa que podemos padecer. ¿Por qué? Porque la ociosidad conlleva consigo otra serie de males, otra serie de actitudes negativas que Jehová aborrece. La ociosidad, el no ocuparse, el no redimir el tiempo bien, da espacio para pensar y crear toda clase de males. Dice un refrán popular por allí que la mente ociosa es taller de Satanás. En la Biblia se nos cuenta de la historia del rey David. Creo que hicimos referencia al caso del rey David en segunda de Samuel, el capítulo 11 y 12. La semana pasada en nuestra reflexión precisamente, ¿se acuerda? Cuando hablamos del pecado de David, el adulterio que cometió David con aquella mujer llamada Betsabé. Y dice la Biblia que cuando esto pasó, en ese capítulo 11 de segundo libro de Samuel, se narra que todo Israel se había ido a la guerra y David se había quedado en el palacio. Y andaba David paseándose por allí en los corredores del palacio, en el balcón del palacio, sin hacer nada. Y en eso Satanás aprovechó y le mostró a aquella mujer que estaba por allá bañándose, a Betsabé. Y entonces comenzó David. Mire qué interesante, si usted lee esa historia bien se da cuenta que no fue nada más que se le prendió a David la lascivia en la mente, sino que con eso orquestó, creó, planeó, organizó un plan que involucraba asesinato, involucraba mentira, involucraba engaño, involucraba fraude, involucrar a otras personas incluso para obtener sus propósitos él. Acabo de decir hace un momento que la ociosidad conlleva otros males, y entre esos males, por ejemplo, el manejar las cosas a conveniencia para sacar provecho, incluso involucrando a otros, tal vez defraudando a otros. Eso le pasó a David exactamente. Por estar de ocioso, tal vez, orquestó en su mente todo un plan que culminó con una tragedia. Por órdenes suyas mataron al marido de aquella mujer para poder tomarla, que en consecuencia al final fue tragedia para su propia vida. Porque recuerda usted que el niño que aquella mujer concibió después entonces murió. Y David lo amaba con toda el alma. Lloraba por él, rogaba a Dios por él. Dios se lo quitó. Sufrió amargamente. Si hay una escena de sufrimiento de David en la Biblia, mis amados, es el día que perdió, o cuando estaba enfermo aquel su hijo que tanto amaba, pero que era producto de un pecado, que era producto de la ociosidad. ¿Qué hacía David en el palacio? En ese tiempo me he preguntado yo siempre. Todos los reyes iban a la guerra con su pueblo en la antigüedad. No sé, la Biblia no explica detalles, pero él estaba en el palacio cuando andaba el pueblo o el ejército de David en la guerra. La ociosidad, pecado serio, pecado que Dios condena, señala, y que Sodoma lo cometió, Israel lo estaba cometiendo también. Proverbios, vamos a leer un par de textos en relación a la ociosidad también, observe. Proverbios, una vez más, estamos, como pueden notar, acudiendo mucho a los proverbios, porque los proverbios es un libro extraordinario, es un libro de sabiduría en estas cosas.
El luz, realmente a mí me gusta mucho personalmente este libro. Lo encuentro muy práctico y aplicable. Aunque paradójicamente es precisamente el escritor de este libro que muchas de las cosas que él señala como imprudencias, como falta de sabiduría, como la actitud del necio que él mismo menciona, las cometió él mismo. Pero bueno, en Proverbios capítulo 24, versículo 10, leemos aquí en este texto, Proverbios 24, el versículo 10 dice: si fueres flojo, observa esto, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Un agravante, un mal que tiene la ociosidad, mi amado hermano y amigo, es que degrada. Dice la Biblia acá que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Lo que se te ha dado, se te quita. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo alguna vez: y al que tiene, se le quitará? La ociosidad es un mal terrible que viene acompañado de estos otros males que ya mencionamos acá hace un momento: la soberbia y la abundancia mal administrada, o no pensando en el Creador, en la fuente de ella. Aquí vemos cómo degrada. En el libro de Amós, aquí hay otro texto que quisiera compartir. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, Amós, en el capítulo 6 de este libro. En el libro de Amós, en el capítulo 6 de este libro, en el versículo 4 y 6, con respecto a esto de la ociosidad, miren la observación que hace el profeta Amós, que también está advirtiéndole a Israel de su pecado. Amós 6, 4 al 6 dice: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. José aquí está representando a la nación de Israel. Pero yo quiero que usted observe aquí lo que dice el profeta. Una vida ociosa, la describe figurativamente hablando, o la describe de manera muy ilustrativa. Duermen en sus camas de marfil, comen su vino, se ponen sus ungüentos, se perfuman, se sacian, matan los cuerpos. Una vida de total ociosidad. En vez de estar afligidos por la aflicción de Israel, a quien llama José allí, la aflicción del pueblo de Dios. Yo diría, o quisiera hacer la observación, mi amado hermano, el hecho de que las circunstancias nos obligan ahora a tener que quedarnos en casa, no obliga a que usted tenga que ser ocioso. Yo puedo invertir mi tiempo sabiamente. No solo encontrando cosas que puedo hacer. Una de las formas más sabias de poder invertir mi tiempo correctamente es a través del estudio de la palabra de Dios. Aprovecha este tiempo para reconectarte con tu Creador. Que este tiempo te sirva para reflexionar. Y por último, el último pecado que aquí le menciona el profeta Ezequiel a Israel, que es el pecado de Sodoma, fue la falta de amor al prójimo. Dice: no fortaleció la mano del menesteroso. Si hay un tiempo, mis amados hermanos y amigos, en que se está requiriendo de todos nosotros amor al prójimo, comprensión, consideración, es ahorita precisamente. Amor al prójimo. Y de hecho los gobiernos nos están pidiendo toda clase de manifestarnos en las que, de solidarizarnos con el prójimo, medios a través de los cuales podemos mostrar nuestro amor para el prójimo. Como por ejemplo, cuidándonos para no contagiarnos de este mal que nos aqueja, no saliendo, haciendo caso a las recomendaciones que se nos dan, para no ponernos en peligro nosotros, no poner en peligro a nuestra familia también, o nuestros semejantes, especialmente a aquellos más vulnerables. Me llamó la atención en estos días también, en las recomendaciones que estaba dando el gobierno acá, que no compráramos máscaras de esas de enfermeros que usan en los hospitales. Y yo me decía, pero si lo están
nos están aconsejando que nos pongamos máscara, entonces ¿cómo es que no las compremos? Y ya comprendí después que la idea era que las dejáramos para los profesionales de la salud, porque hay carencia de ellas. Y entonces decías a ellos, no las obtengas tú, déjalas disponibles para ellos que están más expuestos, que son más vulnerables ahorita. Hazte la tuya propia, ponte un pañuelo o algo así. De manera, mis hermanos, que es tiempo de poder ser solidarios. Un grave pecado de Sodoma fue no fortaleció la mano del menesteroso, o sea, no tuvo amor al prójimo. Un par de textos aquí en Proverbios capítulo 3, volvemos otra vez al libro de Proverbios. Ahora en el capítulo 3, el versículo 27 al 28, dice la palabra del Señor aquí, Proverbios 3, 27 al 28, no te niegues, observa, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien cuando es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Puedes hacer un poco de bien? Sí, sí que puedes. ¿Puedo hacer un poco de bien? Claro que puedo. ¿Puedo ser solidario con mi prójimo? Tal vez no tenga mucho que darle. Bueno, no mucho materialmente. Pero quizás hay muchas otras cosas que yo sí pueda dar. Y solidarizarme con el necesitado. Especialmente, bueno, por ejemplo, hay mucha necesidad emocional ahorita. Si usted es cristiano, hermano, y está viendo esto, y los que son miembros de mi congregación, la Iglesia de Cristo en González, aquí en Luisiana, Estados Unidos, recordarán que reiterativamente yo digo esto. Puedes hacerle una llamada a alguien y darle un poco de apoyo, de consuelo, de estímulo. Hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia de Cristo en González, acabamos de orar hace un momento al principio, por ejemplo, por una amiga nuestra muy querida y que ustedes conocen muy bien, que está penosamente en una condición muy crítica en el hospital. No es por el coronavirus, es por otro padecimiento que tiene, pero igual está en una condición muy crítica. Incluso el doctor dice que no hay nada que hacer. La señora Yadira, has orado por ella. La has llamado, hermano. ¿Necesitas el teléfono? Con gusto te lo podemos enviar. ¿Sabes? Ahorita su voz es casi como una voz venida del cielo para esa persona. ¿O cuántas otras personas igual? Ya ves, no te niegues a hacer el bien cuando es debido y cuando tuvieras oportunidad. Tienes oportunidad, algo de bien. ¿Qué hay de tus seres queridos? ¿Qué hay de tus hermanos en Cristo? ¿Les has preguntado últimamente cómo están? ¿Sabes de veras cómo están todos? Nosotros debemos hacer el bien. Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago dice allí en ese texto, la religión pura y sin mácula es esta, amparar a las viudas y a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. Sí, la palabra religión es bíblica. Algunos cristianos suelen decir, no, es que yo no tengo religión. No, pues está equivocado, mi hermano. Usted sí tiene religión, pero en términos bíblicos. La religión de la Biblia. La religión de la Biblia no tiene nada que ver con institución religiosa así de esta manera, una religión X, no, o una institución religiosa de renombre, etcétera. No, la religión de la Biblia es, ¿sabe cuál? Hacer el bien. Eso es lo que la Biblia define como religión. Ya dije, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha, sin mácula es esta. Amparar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y entonces librarse o mantenerse sin mancha del mundo. Hacer el bien, identificarnos con el prójimo. Y Cristo en Mateo 25, versículo 14 en adelante nos ilustra muy bien con una parábola allí. ¿Cómo podemos olvidarnos de él? Él dice, bueno, cuando me viste sediento, hambriento, desnudo, en la cárcel o enfermo, y no me diste de beber, no me diste de comer, no me cubriste y no me visitaste, en mi cárcel o en mi enfermedad, en mi hambre, en mi sed, dice el Señor. Y le preguntan a los discípulos, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y le dice, cuando no lo hiciste con aquellos que estaban en esa condición, no lo hiciste conmigo. Los pecados de una nación, mis amados hermanos y amigos, acabaron o llegaron a acabar con aquella nación. Usted puede tomar esto en términos de aplicación a su vida personal. El propósito de esta reflexión esta noche tiene mis amados. Animarle a usted a reconsiderar
en nuestro tiempo moderno su propia vida y ver cómo desde los tiempos antiguos, y esto es tan antiguo como la humanidad misma, y ya citamos a Salomón en Eclesiastés 1:9, cuando él dice, realmente no hay nada que suceda hoy que no haya sucedido antes. ¿Será que sí podremos aprender del pasado? Yo le animo a usted a no cometer los mismos pecados, a no ser soberbio ante Dios, a tener cuidado con la abundancia, el acceso que tiene usted a ella, a que usted pueda ser solidario con el que necesita y a que usted pueda manejar su tiempo bien, no ser ocioso delante de Dios. Quiero mencionar brevemente, si usted tiene acceso a él, yo le animaría a que lo consiga. Quiero mencionar al margen de lo que dice la palabra de Dios, porque Pablo dice que todo lo bueno, que escudriñemos todo y retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Tengo un librito aquí que acabo de terminar de leer hace poco de Taylor Caldwell, una escritora norteamericana. Se llama Tus pecados y los míos. Curiosamente, este libro fue escrito hace muchos años atrás, pero nunca este librito ha encontrado más resonancia que exactamente en el tiempo que estamos viendo exactamente ahorita. La idea general del libro es cómo los pecados de la humanidad la hicieron olvidarse completamente de Dios y ven entonces las consecuencias por ello. Y dice el autor allí, tus pecados y los míos, nuestros pecados trajeron la tragedia. Yo le animo entonces que usted piense, reflexione en su vida también y no cometa los pecados de Sodoma, los pecados de Israel, que no sean los pecados de Carlos, los pecados de nuestra nación. Vamos a orar. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús por esta noche y por tu palabra. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer, a entender la importancia que tiene, reconocerle a usted, no ser soberbios, reconocerle por medio de la obediencia. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer también de dónde viene, cuál es la fuente de lo que poseemos, de la abundancia del pan con que usted nos bendice. Ayúdanos, Padre Celestial, también a no ser ociosos, a vivir sabiamente, redimiendo el tiempo correctamente para beneficio nuestro, para bendición nuestra y bendición de otros. Y ayúdanos a ser solidarios con el que necesita. Ayúdanos, Señor, a aprender del pasado y que no tengamos que aprender de la manera dura con la que aprendieron otros, por medio de la corrección que vino de usted por sus pecados. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser más conscientes. Quédate con nosotros ahora y ayúdanos a vivir sabiamente. En el nombre de Jesús le pedimos y damos gracias. Amén. Dios bendiga a todos. Gracias. Los esperamos la próxima semana, si el Señor lo permite, a la misma hora, a las 7 de la noche, aquí en su devocional familiar de todos los miércoles en la noche, desde nuestro hogar. Gracias a todos por su atención.